Prevalencia de la EPOC en Panamá, según un estudio publicado por la doctora Lorena Noriega en el 2021-2022, revela que más o menos 15% de la población panameña puede padecer de síntomas y de diagnósticos de EPOC. Esto es importante porque hay que destacar que esto fue un estudio, una encuesta de salud que se realizó y que probablemente nosotros tengamos cifras aún mayores, dado que tenemos factores de riesgo. Uno, el tabaco, que todavía sigue siendo importante su consumo, y dos, la exposición al humo de leña en el interior. En nuestras áreas rurales todavía la práctica, la utilización de las estufas de leña o los fogones es importante, por lo tanto eso también impacta en la incidencia probable de esta enfermedad. Creo yo que este es un tema de responsabilidad compartida. La población debe estar anuente a examinarse una vez presentes síntomas como lo hemos mencionado, tos, flemas y cansancio, y sobre todo con los antecedentes mencionados de tabaco o exposición al humo de leña, acercarse a su médico para que su médico considere incluso hacerle una espirometría o referirlo para una espirometría y poder hacer un diagnóstico. Definitivo que Panamá ha avanzado mucho en temas de este tipo de medidas. Sin embargo, tenemos que hacer mucho más injerencia y mucho más trabajo con la población, con nuestra comunidad médica también, para buscar de manera más activa este diagnóstico. En cuanto a la espirometría en Panamá, ¿cómo anda? ¿El examen es muy común o no es tan frecuente? Es paradójico. Cifras publicadas por el Ministerio de Salud establecen que tenemos más de 80 espirómetros a lo largo de la geografía nacional. Sin embargo, sabemos como neumólogos que este es un recurso que todavía no se utiliza en la medida que quisiéramos se utilizara. Muchas veces es más fácil que un paciente se haga un control de una glucosa, por ejemplo, para su azúcar, o que se tome la presión arterial para su presión, que se haga una espirometría por síntomas respiratorios. Entonces creo yo que hay que trabajar un poco más en que esa herramienta se llegue a utilizar de manera más efectiva dentro del sistema de salud. Panamá cuenta no solamente con los espirómetros para hacer diagnóstico, hoy en día también cuenta en su sector público con dispositivos inhalados, las famosas bombitas para su tratamiento. Hoy se hace un lanzamiento de un nuevo dispositivo que contiene 3 medicamentos inhalados en uno solo. Eso nos ayudaría mucho más a impactar las cifras de nuestros pacientes con EPOC. ¿Hay una edad en particular en la que se recomiende una espirometría? Claro que sí. Por arriba de los 40 años o antecedente de haber fumado o haber estado expuesto al humo de leña o a algún tipo de inhalante con síntomas, es importante hacer la espirometría. Por arriba de esa edad, nosotros podemos estar diagnosticando muchos de los pacientes que hoy en día no se diagnostican. ¿El proceso cómo es? ¿El examen es doloroso? ¿En qué consiste? No, para nada. Eso es una cosa que, pues, como dice uno, un mito urbano. La espirometría es un examen que se mide el esfuerzo respiratorio a través de una turbina o de un dispositivo que se llama neumotacómetro. Uno sopla como si estuviéramos soplando un globo, es un esfuerzo similar, y la idea es que a través de este soplido un sistema computarizado nos revela los datos de la función pulmonar. ¿Cuál es ese llamado de atención que lleva a la persona a buscar atención médica? Habitualmente el paciente suele contactar cuando se nota dificultad para respirar, cuando haciendo ejercicio o moviéndose por la calle se nota que le cuesta trabajo respirar, pero en general también nosotros recomendamos que en general si tienes síntomas respiratorios, tos, expectoración, dificultad para respirar, como decía, y has tenido exposición a alguno de los factores de riesgo, que consultes con tu médico para que te hagan la espirometría, que es la prueba que te va a diagnosticar la enfermedad. ¿Se habla lo suficiente de esta enfermedad? ¿Conoce la población de qué se trata? Bueno, la enfermedad es poco conocida, aproximadamente un 20% de la población, por ejemplo, en España, sabe lo que es la enfermedad de forma espontánea. La mayoría suele conocerla porque tiene algún familiar que está afecto de ella, pero en general es una enfermedad que es poco reconocida y esto lleva también a que sea poco diagnosticada.
Los datos que tenemos nos dicen que 3 de cada 4 personas que tienen la enfermedad, pacientes que tienen la enfermedad, no están diagnosticados y por tanto no acceden a la medicación que es efectiva. ¿A qué panorama se enfrenta una persona con este diagnóstico? ¿Cómo se ve comprometida su calidad de vida? Bueno, pues la enfermedad causa limitaciones en el día a día, sobre todo si tienes una enfermedad que está avanzada. Primero porque te notas dificultad para respirar. Eso hace también que tu vida social sea recortada, que no tengas tanta salida a pasear, no te juntes tanto con amigos, etc. Y también muy frecuentemente se asocia a depresión por este mismo, ¿no? O sea, al no tener una vida social activa, al no ser capaz de poder salir a disfrutar, a pasear, etc., pues también te produce ansiedad o depresión. Y esto también empeora el pronóstico de la enfermedad. Los tratamientos, ¿cómo han avanzado durante los últimos años? Bueno, pues tenemos tratamientos tanto no farmacológicos como farmacológicos. Entre los tratamientos farmacológicos han avanzado en los últimos años porque son más sencillos para los pacientes, han demostrado evidencia sobre todo no solo en mejoría de función pulmonar, en el control de síntomas y en la reducción de exacerbaciones, sino que también ahora sabemos que los tratamientos impactan en la mortalidad y disminuyen la mortalidad en esta enfermedad. Y por otro lado también tenemos tratamientos no farmacológicos que también han avanzado, sobre todo para los pacientes más graves, como son el trasplante de pulmón, la terapia endoscópica para el enfisema pulmonar y la rehabilitación respiratoria. Aparte del tabaco, ¿qué otros factores de riesgo pueden ocasionar esta enfermedad? Dependiendo del país donde nos encontremos, hay países donde el principal factor de riesgo es el tabaco, efectivamente, pero también otros factores que pueden condicionar la aparición de la enfermedad es la exposición a humos, ya sea en el hogar, en el sitio de trabajo, etc., la contaminación ambiental o incluso problemas en el desarrollo pulmonar, infecciones, por ejemplo, de repetición en la infancia o la tuberculosis también se asocian al desarrollo de esta enfermedad.